Vamos a hacer acá digamos, hincapié en lo más importante, ¿no? La clase completamente la he estado con tranquilidad, es una obra que corresponde a ese tema, entonces vamos a darle énfasis a los puntos más relevantes del tema de ahora, ¿no? El tema de ahora es tuberculosis peritoneal, ¿no? Tuberculosis enteroperitoneal. Como ustedes bien saben, la tuberculosis es un problema importante de salud pública y sobre todo en el Perú. Ya han visto por varios capítulos, ¿no?, la presencia de esta enfermedad. Y eso es debido a que en nuestro país esta enfermedad es sumamente prevalente, ¿no? Acá hay un mapamundi donde acá está ubicado nuestro país y que debe ser el segundo grupo de países donde hay más problema de tuberculosis endémica a nivel mundial, ¿no? Evidentemente estamos superados por los países más pobres, que es el África, el sudeste asiático, pero en un segundo grupo venimos nosotros. Sobre todo a nivel latinoamericano compartimos ese lugar con Haití y con Bolivia en primer lugar en prevalencia de tuberculosis a nivel de Latinoamérica. Bueno, con respecto a la tuberculosis en general, la tuberculosis gastrointestinal es una forma de tuberculosis que afecta desde la boca hasta el ano. Hay cantidad de casos perfectamente reportados a todo nivel. Entonces, ahí el problema de tuberculosis puede asentarse en cualquiera de esas zonas. Pero particularmente el punto más importante es a nivel intestinal, a nivel de intestino delgado. Sobre todo a nivel de ilio, la región ileocecal, es definitivamente la forma más importante y más frecuente de TB. Está documentada tuberculosis en el hígado, ni qué hablar. También hay tuberculosis esplénica y tuberculosis pancreática. Entre las etiologías más importantes de tuberculosis está el Mycobacterium tuberculosus, el bovis y el amio. El bovis era históricamente un micobacterio muy frecuente debido a la ingesta de lácteos, pero ahora con más importancia y prevalencia está la tuberculosis por el Mycobacterium tuberculoso clásico, y ante el advenimiento del VIH empieza a ser importante el Mycobacterium avium, que como ustedes saben corresponde al grupo de las micobacterias atípicas. Desde el punto de vista de la fisiopatología, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El modo de transmisión de la tuberculosis pueden ser por tres vías: la vía oral, o sea, a través de la ingesta; la otra es la vía hematógena, y también por vecindad. De estas tres, la más importante, la más frecuente, es la vía oral. Es por la autoingesta de las secreciones pulmonares, es decir, una suerte de autoinfección. Ustedes saben que la mayor parte de los pacientes contraen tuberculosis por vía inhalatoria y desarrollan esto de focos pulmonares. Y además nosotros los seres humanos padecemos o sufrimos un grupo de microaspiraciones continuas, sobre todo en la noche. Y entonces en estos pacientes, estas personas que tienen tuberculosis pulmonar, puede haber una autoinfección, es decir, a través de las microaspiraciones, desde la vía respiratoria hasta el tubo digestivo, ¿no? E ingieren esputos cargados con BK, y esos esputos cargados con BK empiezan a afectar cualquiera de los tramos del tubo digestivo. Después viene en frecuencia la vía hematógena con la tuberculosis biliar como lo más importante, y por vecindad, por ejemplo, de otros órganos, en donde destacan la tuberculosis por vía urinaria, por ejemplo, tuberculosis renal, que por la cercanía al peritoneo puede producir siembras correspondientes a ese nivel. Desde el punto de vista de la patogenia, ¿por qué en casi todas las series la tuberculosis ileocecal es la más frecuente? Es la más frecuente debido a que esa zona tiene tres características. Primero, porque es una región de éstasis, es decir, como ustedes saben, ahí está la válvula ileocecal, entonces es una zona de parada obligada del contenido del tracto digestivo a ese nivel. De tal manera que ahí se detiene el contenido y por tanto hay mayor contacto no solo del contenido intestinal, sino de también esas autosecreciones infestadas con BK. Entonces hay más contacto por el tiempo en que quedan ahí estacionadas con la mucosa ileal. La segunda explicación es que son zonas ricas en el tejido ileal, en tejido linfoide, es decir, hay cantidad de ganglios a ese nivel. Como ustedes bien conocen, esa se llama la zona de las placas de Peyer, que son prácticamente nidos de ganglios, en donde ese es un sitio ideal para los BKs para reproducirse.
Y la otra explicación para que siente más la tuberculosis ileocecal a ese nivel es que es una zona de mayor absorción, ¿no? El ilio es la zona de mayor absorción del tubo digestivo y por tanto también no solo absorbe nutrientes, sino absorbe también becas en todo caso. Desde el punto de vista de la patología, ¿no? Ya en las muestras de especímenes anatomopatológicos, la tuberculosis básicamente asienta en la capa submucosa y en la serosa, produciendo a nivel macroscópico en la mucosa una serie de alteraciones: hiperemia, edema, nódulos, lesiones en empedrado a nivel de la mucosa intestinal. Pero cuando ya uno evalúa microscópicamente estas piezas, va a encontrar dos tipos de lesiones: las lesiones de tipo ulcerativo, que más o menos son la mayoría, y esas lesiones ulcerativas son producto de granulomas que obstruyen los vasos submucosos. Cuando ustedes ven que según cualquier estructura se obstruye la arteria que la nutre, pues al obstruirse la sumerge en una isquemia, en una necrosis, y entonces va a esfacelarse ese tejido y va a quedar una úlcera. Esta es la zona más, el tipo de lesión más frecuente. Pero también puede haber lesiones hipertróficas, producto de el daño crónico que también se sumerge por estas alteraciones, más o menos en un 15%, que son producto de la fibrosis o las inflamaciones crónicas que pueden verse a nivel fibrosis, estenosis, y cuando se pegan asas contra asas, ¿no? Van a dar la apariencia de masas, y que va a ser una de las formas de presentación clínica, como vamos a ver en breve, ¿no? Y puede haber la mezcla de ambas, lesiones ulcerativas, hipertróficas, que casi constituyen un tercio de los pacientes. Y en esa microscopía se va a encontrar pues la clásica lesión de los tuberculomas, es decir, el granuloma, ¿no? Con en muchos casos necrosis gaseosa, que es rica en bacilos ácido alcohol resistentes. Acá podemos ver las dos clásicas formas de lesión de tuberculosis intestinal: la ulcerativa, ¿no? Que puede tener varias lesiones ulcerativas pequeñas acá, otra acá, por ejemplo, importante, ¿no? Y que esas lesiones ulcerativas pueden conducir a sangrado, a perforación, a fistulización y a constricción. El otro es la tipo hiperplásica, producida por cambios inflamatorios amplios, en donde se produce obstrucción, ¿no? La tuberculosis adquiere un aspecto de una masa, de un proceso neoproliferativo, y a veces es confundido con un tumor, cuando no es un tumor, es todo un proceso hipertrófico producido por esta lesión, ¿no? Produce obstrucción, y cuando a veces se pegan por la estenosis, por la fibrosis, una asa con otra asa, da la forma de masa, y cuando uno examina a estos pacientes, le parece que fue una masa intraabdominal y por tanto una neoplasia, y no es tanto eso, es un problema de tuberculosis, más que todo de la forma hiperplásica. Acá más gráficas al respecto, un corte, ¿no? El intestino delgado, donde revela diversas lesiones ulcerativas. Acá, por ejemplo, a nivel peritoneal se forman adherencias por el tuberculoma, hacen que se pegue, ¿no? Intestino contra intestino y se apelotonen prácticamente las masas, dando, por ejemplo, en exámenes radiológicos el aspecto de una masa que podría ser una neoplasia. En esta otra ilustración tenemos ahí el tubo digestivo como una siembra miliar de tuberculosis, ¿no? Los famosos gránulos de mijo, como si fueran vesículas que le aparecen al intestino. Y acá, por ejemplo, una úlcera que se ha penetrado en toda su extensión, perforando el peritoneo. A veces la tuberculosis intestinal puede lugar a ser causa de abdomen agudo por perforación de víscera hueca. Y acá en este otro esquema, ¿no? Lesiones extensas de tuberculosis a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? Cuando hay estas lesiones extensas pueden dar lugar a síndromes malabsortivos. Entonces el paciente puede tener como carga de presentación un problema de diarrea crónica, que no deja de ser inusual como faceta clínica, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Cuando se asienta en la región ileocecal, retrae la válvula ileocecal y va produciendo, pues, ¿no? Una estenosis a este nivel y por tanto puede producir una obstrucción a ese nivel. En el Perú, la tuberculosis gastrointestinal generalmente es secundaria casi en un 90% de la forma pulmonar,
y solamente hay un 10% que sería una forma primaria de tuberculosis enteroperitoneal. Se hizo hace algunos años un muy buen estudio epidemiológico de casos, una serie de casos en el Revaliati, donde se encontró, por ejemplo, que encontraba antecedentes de haber padecido de tuberculosis pulmonar, un 35%, y contactos en estos pacientes solo una quinta parte. O sea, lo que quiere decir que la gran parte de los pacientes con tuberculosis no revelan ni pasado tuberculoso aparentemente clínico, ni tampoco historia de contactos. Generalmente la edad poblacional más afectada es la edad productiva, de un 70 o 80% entre 14 a 44 años, siendo el grupo de ama de casa la más frecuente. Y la prevalencia más o menos es parecida entre hombres y mujeres, donde destaca en especial la presión gastrointestinal, luego viene la peritoneal y la forma combinada enteroperitoneal, y la forma ileocecal, como todas las series en el mundo, es la más frecuente en un 38%, viniendo el resto de ubicaciones. Con respecto al cuadro clínico, ya por lo que más o menos le hemos mostrado un poco por la patogenia y la fisiopatología de la tuberculosis, ¿no? Lo más frecuente de encontrar en estos casos es que son pacientes con enfermedad crónica. El tiempo de enfermedad promedio es de 1 a 6 meses, en más o menos el 70-75% de los casos. En segundo lugar, puede presentarse con combinación de cualquiera de los síndromes que vamos a mostrar, como un síndrome consultivo en específico, como la tuberculosis que le han sabido enseñar de los otros sistemas, baja de peso, astenia, hiporexia, en el 80% de casos. Más de un 70% viene como fiebre, inclusive puede venir como fiebre de origen desconocido en unos casos, con un síndrome doloroso abdominal más del 80%, que puede ser difuso, o que característicamente se ubica en la zona donde más afecta, que es la fosilía derecha, en ese, a nivel ileocecal, también un 64%, sobre todo teniendo la palpación. Como abdomen peritoneal puede llegar a un 24%, generalmente como tuberculosis peritoneal, no necesariamente como una complicación de tuberculosis, una perforación, sino como tuberculosis peritoneal, donde está afectado de modo difuso el peritoneal. Como ascitis, y no ascítico, un cuarto de los pacientes, y hepatomegalia, un porcentaje menor. Como diarrea crónica, también debe estar en todos los tips diagnósticos de diarrea crónica, sobre todo en el Perú. Un 70% de los pacientes con TBT enteroperitoneal lo presenta. Pero también puede presentar lo contrario, constipación, por lo que más o menos hemos explicado. Cuando hay procesos de estenosis o obstrucción, puede presentarse también, pero una minoría de casos. O con un problema de distensión abdominal, que puede ser por dos cosas, o porque hay un síndrome suboclusivo, una obstrucción intestinal por estenosis, o la distensión abdominal se puede ver por ascitis, por líquido, ¿no?, en el peritoneo. En ese caso, generalmente lo que se encuentra es mayormente una ascitis, y mayoritariamente una ascitis exudativa, en más del 90% de los casos. Generalmente, cuando se habla de ascitis de esta naturaleza, es una ascitis digamos de reciente inicio. Y la otra forma es la fibroevidencial o la forma seca, ¿no?, que es un menos 10%, y eso generalmente se veía antes, cuando no había diagnóstico precoz de tuberculosis y se dejaba pasar este problema. Se forman no solo líquidos, sino fibrosis y adherencias, y hay múltiples nódulos en diferentes partes del peritoneo, dando el aspecto de lo que antiguamente llamaban un abdomen en tablero de ajedrez, porque había nodulaciones por todas partes del abdomen. Y como masa palpable, como lo hemos mencionado, casi en un 16% de los pacientes, sobre todo ubicado en la fosa ilíaca derecha. Eso con respecto al tubo gastrointestinal. Pero la TB también puede tener repercusión sobre otro órgano importante, que es el hígado, debido a que este tejido está a base del RES, el sistema retículo endotelial, donde gusta también ubicarse el BK, el bacilo alcohol resistente. Generalmente buena parte de los pacientes tienen algún grado de BK en los tejidos, pero pueden dar formas inaparentes, asintomáticas, y también en algunos casos una hepatomegalia silente sin mayor problema. Pero probablemente la forma más característica de compromiso hepático clínicamente manifiesto de la tuberculosis es la hepatitis granulomatosa. La hepatitis granulomatosa es un síndrome en donde caracterizado por hepatomegalia, fiebre, ictericia leve, a veces con dolor abdominal, ¿no? Como ven, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas común a varias enfermedades. Probablemente de 10 casos de hepatitis granulomatosa en el Perú, 8 o 9 son por TB.
pero otras condiciones también pueden producir hepatitis granulomatosa, tifoidea, brucelosis, linfomas, algunas enfermedades del colágeno como cirrosis celular primaria, en fin. Pero cuando hay esta entidad hay que pensar probablemente en TB. Entonces, hepatomegalia, fiebre y a veces ictericia leve es el cuadro. Pero cuando uno ya pide exámenes auxiliares, ahí se va aclarando las cosas. Generalmente hay una ecografía con una hepatomegalia difusa sin ninguna colección, pero lo que destaca es el perfil hepático, donde hay una ligera transaminaemia, es decir, 60, 70 de transaminasas, y ahí no pasa de 100 probablemente, una ligera elevación de la bilirrubina, hay un poco de ictericia en el paciente, pero lo que sí destaca es una gran elevación de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina que ustedes están acostumbrados a ver probablemente elevarse en procesos ictéricos colestásicos, generalmente va elevándose la fosfatasa con la bilirrubina. Pero acá hay una disociación fosfatasa-bilirrubina en favor de la fosfatasa. La fosfatasa leve incrementa de manera importante, mientras que la bilirrubina de menor grado. Esa disociación en favor de la fosfatasa con una transaminasa leve es altamente sugestiva de hepatitis granulomatosa, y en nuestro medio tiene que pensar en tuberculosis. Bueno, la tuberculosis enteroperitoneal puede tener una serie de complicaciones. Y ahí destaca, pues, más frecuente, la más importante, la obstrucción intestinal por las razones que hemos mencionado. También podría haber perforación peritoneal por agravamiento de esas úlceras superficiales que se van generando, se profundizan más y llegan hasta el peritoneo, produciendo un abdomen agudo. Pueden producir fístulas, es decir, comunicaciones entre órganos, ¿no?, sin llegar al peritoneo. Una de las principales causas de fístulas en el Perú debe pensarse tuberculosis. Además, la conformación de abscesos perianales, porque esas fístulas albergan secreciones, se sobreinfectan muchas veces con gérmenes, ¿no?, tipo anaerobios, tipo gram negativos, y al final se complican con abscesos perianales. Y también pueden producir hemorragia digestiva, ¿no?, sobre todo por la forma ulcerativa que hemos dicho, donde se esfacela el tejido y fácilmente se puede romper alguna arteria submucosa y empezar a sangrar el paciente. ¿Qué exámenes auxiliares podemos consignar en los pacientes con tuberculosis enteroperitoneal? Bueno, como siempre, un hemograma. Generalmente los hemogramas son normales, no hay leucocitosis, salvo de una complicación de una perforación o una hemorragia, ¿no? Pero después, por lo general, el hemograma es normal. Hay anemia, sí, una anemia leve a moderada, generalmente asociada a la enfermedad crónica. La velocidad de sedimentación, como cualquier proceso de tuberculosis, es característicamente bien elevada. Y cuando uno toma radiografía de tórax a estos pacientes, más del 80% tiene enfermedad activa y secuelar o secuelar. O sea, hay algún vestigio de tuberculosis, pero como hemos remarcado, clínicamente muchas veces estos pacientes nunca han sabido que han tenido tuberculosis. Sin embargo, tienen ahí pequeñas cavernas, cicatrices, porque no todas las tuberculosis pulmonares también llegan a ser clínicamente evidentes. Y a veces también hay derrame pleural que puede acompañar. El beta en estos pacientes generalmente, por ejemplo en esputo, tiene un bajo rendimiento, menos del 30% de los pacientes, como pueden ver. Puede mejorar un poco el rendimiento pidiendo el residuo gástrico, es decir, poniendo una sonda, ¿no?, y hacer un pequeño lavadito con suero salino y recuperar ese lavado gástrico de la sonda, ¿no?, bajo el principio de que en las mañanas hay microaspiraciones y probablemente el paciente pueda tener un BK en el estómago, pero el rendimiento también no es muy bueno. En heces es más evidente, menos del menor rendimiento, menos del 20%. O sea que además de ser oneroso este examen, porque tendría que llevarse toda la muestra de heces del paciente, su rendimiento es pobre, ¿no? Y cuando hay ascitis por tuberculosis, el BKI es positivo en 1/4 de los pacientes. Con eso ustedes pueden tener ya la idea que el diagnóstico bacteriológico es relativamente difícil en una tuberculosis enteroperitoneal y uno tiene que echar mano probablemente de otros elementos. Cuando hay ascitis por tuberculosis, ¿no?, se hace la paracentesis correspondiente. El líquido típico es un amarillo citrino, en 3/4 parte de los pacientes. Lechoso puede ser, o sea, aspecto quiloso en un 20%, y de carácter exudativo y monocitario en la evaluación del líquido. Es decir, el líquido típico de una tuberculosis es, a nivel celular, básicamente monocitos. Polimorfonucleares puede haber en los primeros días, pero después que pasan los días y semanas, ahí es predominantemente monocitario, ¿no? Y es exudado y es
un carácter exudado, es decir, rico en proteínas. De tal manera que cuando uno le hace la famosa gradiente de albúmina para demostrar si es exudado o trasudado, generalmente la gradiente de albúmina es menos de 0.1. Ustedes saben que la gradiente de albúmina es simplemente la resta de la albúmina del suelo menos la albúmina del líquido. Y ese valor menos de 1.1, que es el punto de corte, da para exudado. Más de 1.1 es un trasudado. Y el TDA generalmente es positivo, pero con un nivel de TDA más de 40 o algunos autores más de 50. Es decir, si sale 20, 30 o 10, eso no es positividad para la tuberculosis. Y en la ecografía hay una síntesis en más del 70% de los pacientes, se revela el líquido y el hepatomegalia en 30%. ¿Cuándo pido la tomografía abdominal en estos pacientes? Para, por ejemplo, tratar de descartar la posibilidad de ganglios mesentéricos y sobre todo ganglios retroperitoneales crecidos, ya que la ecografía sobre todo no llega bien a retroperitoneo y podría omitirse a enopatías ahí escondidas que podrían ser por tuberculosis. Acá vamos a tener una serie de vistas, por ejemplo acá una tomografía abdominal, donde acá vemos unos pelotones de ganglios a nivel de zona retroperitoneal y mesentérica, ¿no? Lo mismo aquí, hay mesenterio, algunos pequeños ganglios también presentes por tuberculosis. Acá también una serie de ganglios aquí por tuberculosis. Bueno, algunas lesiones también ahí, algunas tipo masa que producen obstrucción en algunos casos, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, la radiología es útil, pero no es específica para tuberculosis. Lo útil de la radiología es que ubica precisamente la zona alterada para probablemente hacerle un estudio endoscópico o un estudio laparoscópico para llegar al diagnóstico bacteriano. Entonces uno utiliza la radiografía para ver dónde está el problema a nivel del largo tubo digestivo que todos tenemos. Y probablemente el primer estudio, si uno sospecha tuberculosis, tiene que ser una radiografía de colon contrastado con represión ileal. Por lo que ya hemos visto, la frecuencia. Lo más frecuente es que asciende región ileocecal. Entonces, ¿qué está más cerca a la mano? En este caso, el gastroenterólogo. Empezar por un estudio colónico, una radiografía de colon con represión ileal, sobre todo para ver el ilio si hay una alteración en la formación. Generalmente, este examen es positivo en 2/3 de los casos, y de ahí uno pasa a un segundo grupo de examen más invasivo, que sería una colonoscopía, inclusive con flanqueamiento a nivel del ilio, para ver de frente y tomar muestra correspondiente para un examen más preciso, ¿no? Entre las alteraciones que pueden ver a nivel intestinal es el estrechamiento de la región ileocecal, el ascenso del ciego. El ciego puede ser jaloneado hacia arriba, puede ascender hacia arriba, eso se llama el signo de Stirling. Cuando uno encuentra el ciego, por ejemplo, a nivel del flanco y más aún a veces del hipocondrio derecho. Si eso es negativo, tendríamos que ir a un estudio, digamos, que se haga por vía oral a través del tránsito intestinal, cuya normalidad está en un 60% de los casos. ¿Qué se puede encontrar? Vuelvo a repetir, todo esto es inespecífico, ¿no? Un tránsito intestinal acelerado, la famosa fragmentación de bario, significa que el intestino está pintado por segmentos, ¿no? Intercalado con zonas mudas, zonas negras, que vamos a ver en breve. Algunas estrecheces ileales, intestinales, sobre todo a nivel del ilio, que hacen que haya un desfiladerito por donde pasa la sustancia contraste, se llama el signo de la cuerda. También puede haber defectos de relleno en algunos pacientes, bordes irregulares de la mucosa debe ser atrasado del lápiz bien evidente, engrosamiento de pliegues y también el signo de floculación de bario, o algunos le llaman el signo de la nevada. Es como decir puntitos del bario que asientan sobre la luz intestinal, que da la impresión que hubiera sido como que hubiera caído copitos de nieve, y que son la traducción de la floculación del bario o signo de la nevada. Acá en esta imagen, para ilustrarles lo que comentábamos, el signo de Stirling. Acá debería estar, este es
La región cecal adelgazada debería estar en esta zona, miren dónde está, casi en la zona de hipocondrio derecho con el franco. Ha ascendido ciego por tracción de las cicatrices y adherencias que forman la tuberculosis. Acá en esta radiografía de represión colónica, ¿no? Como pueden ver, así se debe distender el colon. Sin embargo, aquí no se logra distender, totalmente irregular, ¿no? O sea, la clásica afectación, en este caso, ilio-cecal de la tuberculosis. Lo mismo aquí, muy bien retratado el ovario, sin embargo ya empieza a tener irregularidades en el colon ascendente, ¿no? No repleta como corresponde. Acá un tránsito intestinal. Este es un tránsito intestinal normal. Se ven las válvulas convidentes, se ve la continuidad del vario. Acá, como pueden ver, están como islotes el vario. A esto se llama la fragmentación del vario. Cuando el vario pasa a una zona, luego hay una zona negra, luego otra vez pinta el vario, hay una zona negra. Ese intercalamiento de esto, la falta de represión con el contraste, se le llama fragmentación de vario. Y eso es debido, pues, probablemente a las estrecheces que va produciendo la TB a lo largo del tubo intestinal. Acá lo mismo también, signos de fragmentación de vario, estrecheces, ¿no? Falta de continuidad, una tuberculosis diseminada intestinal. Bueno, en otra vista tomográfica, donde se puede ver algunos ganglios, en fin. Bueno, y el diagnóstico, luego de probablemente haber hecho, pues, ¿no?, cualquiera de estos exámenes invasivos y haber localizado la zona sospechosa, se va, pues, al examen invasivo correspondiente. En gran parte de los casos está en la región ileocecal y se tiene que indicar una colonoscopía. En la visión macroscópica, lo que se encuentra de la colonoscopía es que el colon en la región del hilo distal tiene áreas lesionadas con superficie linatosa, edematosa, con nódulos dispersos, informaciones polipoides, hay úlceras también que característicamente tienen una orientación circular, siguiendo las austras. Áreas de empedramiento como empedrados son las nodulaciones que produce en la mucosa en la afectación tuberculosa. También se puede encontrar estenosis, dilataciones, orificios fistulosos, la deformidad, inclusive cuando pasa el endoscopio, que llega a pasar con suma facilidad, en algunas zonas hay dificultad, hay rigidez para que pase en endoscopio y por tanto ese es producto de la enfermedad que afecta la pared. Y bueno, de ahí se obtienen las lesiones, pues, precisamente donde vamos a evidenciar probablemente los granulomas, en donde pueden ser BK positivos o negativos. No en todos los casos va a haber positividad a la hora de hacer el examen de la tinción de Synilse. Pero en nuestro país, la primera posibilidad con un granuloma, aunque sea sin necrosis gaseosa, debe ser tuberculosis y justificaría de todas maneras el inicio de tratamiento. Y en algunos casos, sobre todo en la tuberculosis enteroperitoneal, donde hay ascitis y no se llega a un diagnóstico, se indica la laparoscopía, es decir, se ingresa con una operación con un laparoscopio, se ve la superficie de la serosa que cubre a los intestinos, y si se ven gránulos de mijo, se toman biopsias de esas zonas. Si se ven zonas de adherencias entre intestinos, se toma muestra de esa zona, que probablemente justifiquen en la evaluación patológica la presencia de tuberculosis. Acá, bueno, hay una referencia para hacer el gran diagnóstico diferencial desde el punto de vista colonoscópico en los Estados Unidos, esto es más importante, con la enfermedad de Crohn. Casi toda la clase que le estoy dictando le puedo cambiar de título y poner enfermedad de Crohn, porque la TB se parece a la enfermedad de Crohn, hasta en la anatomía patológica, pues se le conoce también como enteritis regional o enfermedad granulomatosa de Crohn. Hay granulomas. La diferencia que en el Crohn son granulomas sin necrosis gaseosa, lo que sí hay en la tuberculosis. Después puede producirse todo lo que hemos mencionado: diarrea, masas, fiebre, baja de peso, fístulas, abscesos, idénticos, se parecen en todo caso. Y acá hay diferencias desde el punto de vista endoscópico, o para que practican su inglés, ¿no?, de confrontar Crohn con tuberculosis intestinal desde el punto de vista endoscópico, ¿no?
El Crohn caracteriza lesiones anales, úlceras longitudinales, distinto a la TB, que es úlceras transversales, siguiendo la circularidad del intestino, ¿no? Úlceras aftosas, tipo aftas en el Crohn, y una apariencia de empedrado, pero más evidente en el Crohn que la tuberculosis. En cambio, la TB intestinal es el compromiso es de menos segmentos intestinales. En el Crohn es más parchada la cosa, más difusa, por eso se le llama enteritis regional, porque está dispersada en varios niveles. Y donde, pues, en los pacientes con tuberculosis, las úlceras transversales, ¿no?, con lesiones hipertróficas que rodean la mucosa y múltiples estenosis, pueden ser características más en TB que en Crohn. Vistas acá colonoscópicas, ¿no?, donde vemos ahí, pues, las úlceras, por ejemplo acá a nivel del colon, úlceras que tienden a ser circulares, ¿no?, transversales, a diferencia del Crohn, que son longitudinales, que vendrían así. En cambio, el sentido de las úlceras en TB es así, ¿no?, siguiendo la circularidad del colon. Acá también una úlcera, ¿no?, que se empieza a llenar de fibrina, siguiendo, pues, el patrón circular del intestino, ¿no? Otra úlcera ahí aislada. Acá en esta fotografía, para comparar las dos formas que ya hemos conversado, ¿no?, a nivel de colonoscopía, la lesión ulcerativa, aquí, allá, y en este caso las lesiones hipertróficas. De primera vista uno parecía como un racimo de uvas, como si fuera una neoplasia que va obstruyendo la luz. Entonces, eso es la forma hipertrófica, que es menos frecuente, como ya hemos dejado bien sentada, de la ulcerativa. Más lesiones, ¿no?, a nivel ulcerativo, algunos gránulos de mijo ya empiezan a aparecer por ahí, a nivel de la mucosa colónica, lo mismo acá, una úlcera de esta zona, ¿no? Acá una muestra anatomopatológica que revela, pues, una lesión de carácter hipertrófico combinado con úlceras, hay formas mixtas, y un segmento intestinal, por ejemplo, resecado, ¿no?, donde vemos aquí, esto es la mucosa intestinal normal, de aspecto normal, y acá un estrechamiento importante por una estenosis producida por tuberculosis, ¿no?, una estenosis que sigue la luz del diámetro del tubo digestivo, ¿no? Y acá vistas de la paroscopía, donde podemos ver las dos zonas clásicas de tuberculosis peritoneal, ¿no?, la forma granular, la forma de gránulos de mijo, típica de la tuberculosis exudativa o tuberculosis húmeda, la más frecuente, y por otro lado una serie de fibrosis y adherencias entre las asas intestinales, ¿no?, que es la forma seca de la tuberculosis peritoneal, la menos frecuente. Y bueno, ya casi para terminar, el diagnóstico diferencial de la tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Generalmente podría confundirse con cualquiera de estas condiciones, con parasitosis intestinal, polodiarrea, baja de peso, pero particularmente con una se puede confundir con estrongilodiasis. La estrongilodiasis puede producir un cuadro similar a la TB, de baja de peso, diarrea, algún grado de febrícula, ¿no? Pero bueno, ya saben, en todo paciente con diarrea crónica tiene que estar presente un examen de heces completo para hacer el descarte correspondiente. La otra entidad es la blastomicosis sudamericana. Generalmente en la selva se tendría que hacer este diagnóstico diferencial, porque esto es una micosis profunda, endémica de nuestra zona de selva, ¿no? La blastomicosis puede producir un cuadro idéntico a la tuberculosis, ¿no?, a todo nivel, a todo órgano, ¿no?, y puede producir esta confusión. Teniendo entonces acá importante es la procedencia del paciente. Si viene de la selva, habría que plantearlo. El otro diagnóstico diferencial importante es el linfoma. Pueden ser neoplasias, pero particularmente es el linfoma. ¿Por qué? Porque el linfoma gusta sentarse precisamente donde hay placas de Peyer, es en el ilio. Y como comparte esa misma zona con la tuberculosis, puede debutar como una obstrucción intestinal baja, a ese nivel de la válvula cecal. Cuando viene una obstrucción a ese nivel, o es linfoma. Y, como ya hemos mencionado, el gran diagnóstico diferencial, en alguna medida, felizmente para nosotros, nos quita algún dolor de cabeza, pero los colegas americanos sí es probablemente un problema, un desafío diagnóstico importante, la enfermedad inflamatoria intestinal variante enfermedad de Crohn. Esa sí se le parece mucho y habría que tener en cuenta. Bueno, y ya para terminar, el tratamiento.
El tratamiento de la tuberculosis es muy similar al que ustedes han venido aprendiendo en los diversos capítulos, ¿no? Es decir, el tratamiento en base a los 4 fármacos, ¿no? De los cuales los 4 fármacos se dan, como ustedes saben, en los 2 primeros meses, y para quedarnos con isoniazid y vancomicina 2 veces a la semana, ¿no? Los 4 meses siguientes. Es un tratamiento por 6 meses continuos, ¿no? Generalmente el 90 y más del 95% de las TBs enteroperitoneales son de tratamiento médico. ¿Cuándo es quirúrgico? ¿No? Es quirúrgico cuando produce una obstrucción intestinal, pero cualquier obstrucción intestinal uno tiene que intentar darle tratamiento médico, inclusive con un poco de corticoides, y si viene un paciente con obstrucción intestinal, se puede las asas liberar y volver a recircular. Pero si luego de un tratamiento médico con corticoides durante 4 o 5 días el cuadro persiste de obstrucción intestinal, ni hablar, tiene que ir a cirugía. Una indicación absoluta es la perforación de la víscera hueca, en este caso el intestino. No puede un paciente estar caminando con cualquier tipo de material extraño en su peritoneo, ¿no? Entonces ese paciente con abdomen agudo tiene que entrar a esa operación. Luego, hemorragia masiva. También la hemorragia intestinal se puede evaluar dando tratamiento médico, pero si sigue sangrando y sangrando no nos queda otra cosa, ¿no? Sobre todo si utiliza más de 4 o 5 unidades y no levanta la hemoglobina, tiene que ir a hacer la operación. Las fístulas es según el caso. Buena parte de las fístulas por TB son generalmente pacientes relativamente estables, con tratamiento específico cierran, mejoran, pero si no cerrara, iría a cirugía. Y finalmente, algunos pacientes con algunas formas de TB enteroperitoneal, en donde la clínica no es manifiesta y hay fiebre, como fiebre de origen desconocido, tendrían que ir a la laparotomía exploradora para hacer el diagnóstico. Esto más que terapéutico, es una indicación quirúrgica de diagnóstico. Como ustedes saben, la laparoscopía puede ser diagnóstica en algunas circunstancias y en la TB no hay la excepción. Donde ahí, bueno, se encuentra esos granos de mijo, a veces adherencia, se toman las biopsias correspondientes y resulta a veces en el diagnóstico, luego de que hemos utilizado toda la clínica, todos los exámenes auxiliares no invasivos o algunos invasivos previos y no hemos llegado al diagnóstico. Bien, creo que eso sería todo. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, si no hay inquietudes, les agradezco su atención. Gracias.